Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este viernes 22 de diciembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues todos sabemos que la nueva ministra y quien tomó, pues obviamente protesta, fue Lenia Batres. Ante esta situación, pues ya ustedes pudieron observar cómo la misma derecha, tanto el coordinador del PAN en el Senado de la República, como también el mismo coordinador del PRI, salieron simplemente a decir que esperan que se comporte de una manera totalmente imparcial, que no haya un sesgo hacia un lado. Y ya, pues ya sabemos, ¿no? Que tiene tintes de izquierda, que esto simplemente se hace para poder tener control en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así se la llevaron. Pues ante esta situación, da la cara en esta entrevista Lenia Batres, en donde le manda un mensaje a todos los ministros y en particular, pues a la presidenta, que hemos visto su actuar ante estas designaciones más recientes, en donde simplemente, sí, ella actuó y sus pares, algunos, de manera parcial hacia la derecha, no entrando a temas de suma importancia a fondo, sino nada más por la forma, y así desechó varios casos que eran fundamental para los mexicanos. Pero bueno, quería iniciar porque también el que mandó un mensajito fue Arturo Saldívar. ¿Qué les parece esto? Porque nosotros sabemos, y muchos, tal vez no pudiera decir que la mayoría porque, pues no sé, ¿verdad? Puede haber algunos que estén a favor y otros que estén en contra. Pero mucho se ha hablado sobre el tema de que si la gente, la ciudadanía, los mexicanos, sean los responsables de elegir a los ministros. Eso ha dado mucho de qué hablar. Pero la derecha ha tratado de desvirtuar el tema diciendo que se quiere con esto poner a gente que simplemente no esté capacitada, a gente que esté, pues ahora sí que a favor directamente del gobierno. Pero se ha planteado en muchas ocasiones, como bien lo comentó en varias, tanto el diputado Hamlet García Almaguer y el senador César Cravioto, que sería gente profesional, que cumpla con los requisitos y obviamente ya después de eso la gente sea la quien decida. Primero una terna que se plantee tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y después de eso a votar. Pero gente preparada. Esto es lo que ha dicho primero Arturo Saldívar y el recado que mandó Lenia Batres. Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Requerimos una corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos. Requerimos una corte más cercana, más humana, más sensible a la gente. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos, que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar. Las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México. Pero por supuesto que sí se tocan. Las que se creen intocables son las que simplemente quieren tener el control del poder. Pero bueno, ante esta situación de igual forma y contundente, hay mucha hipocresía en estos cargos. La idea histórica de que el juez es puro, a mí me parece que hay que desecharla. No existe la pureza del ser humano y no deberíamos pensar que debería de ser. Así es como dio sus primeras impresiones Lenia Batres ya como ministra ante algo que sabemos que le dolió mucho
a la oposición. Escuchen ustedes. Que a mí me llamó personalmente la atención, porque hasta donde yo recuerde, no hay una prohibición constitucional o legal para rendir protesta con la mano derecha o por la mano izquierda, y no hay expresamente un ordenamiento que tiene que ser con la derecha. Parte de las, no sé si de la cultura patriarcal, que tiene que ser con la derecha, hasta el saludo. Pues es costumbre, ¿no? Y con la cultura predominante también, hasta del modo diestro que es predominante, ¿verdad? Pero no hay, efectivamente, no hay una obligación. El protocolo es rendir protesta con la mano alzada. Yo pregunté si había alguna obligación con mano izquierda o derecha, justamente para cumplir ese protocolo, y se me indicó que no. Entonces rendí protesta como he rendido en este tipo de cargos, con la mano izquierda, porque hay finalmente una identidad a la que yo creo que debe uno reivindicar. La izquierda. Pues el no ser hay mucha hipocresía en estos cargos, ¿no? Y aquí la idea histórica de que el juez es puro, a mí me parece que hay que desecharla. No existe la pureza del ser humano en términos personales, y no deberíamos tampoco pensar que debiera ser, porque se piensa eso, ¿no? Es que el juez no tiene identidad, ¿no? El juez tiene identidad, y el juez parte de esa identidad para cumplir su función, y yo creo que es una misión y una obligación de cualquier servidor público, y no se diga de los jueces, que justamente son los más opacos en su función pública, mostrar hacia afuera quiénes son. He escuchado, después de la designación que hizo el presidente con base en el artículo 96 de la Constitución, el último párrafo, dos cosas que a mí me llaman la atención. La primera, que llega usted sin legitimidad, porque no obtuvo la mayoría calificada, y por tanto fue solamente la designación que hizo el presidente. Yo lo que digo, bueno, eso está previsto perfectamente en la Constitución, tanto en el 95 como en el 96. En el 96 dice, si las dos ternas propuestas por el Ejecutivo son rechazadas o no logran la mayoría calificada, el presidente designa. ¿Eso le resta legitimidad? No, por supuesto que no, está previsto, es legítimo y es legal, pero además pasa esta parte curiosa que a mí me da un poco de gracia. Por ahí seguramente han visto unos videos que andan circulando diciendo que yo en 1998 pensaba que los jueces deberían elegirse, no debería designarse por el presidente, y hoy soy designada como si yo decidiera el mecanismo, ¿verdad? Y que, por cierto, en ese video que... Es sobre la CNDH. Es sobre la CNDH, el video, sí, claro. Es una opinión que estoy dando sobre un órgano autónomo, pero ya la falsificaron y dicen que es sobre la Suprema Corte. Bueno, no importa, de todas formas no estaría de acuerdo en que el presidente designara a los ministros. El tema es que está ahí en la Constitución, o sea, no es que el presidente pueda decidir, este presidente actual, el día de hoy, pueda decidir qué mecanismo utiliza. Ese es el que está en la Constitución, y bajo ese mecanismo él utiliza la norma, o sea, está obligado a seguir esa norma, y propone. Fue el propio Congreso el que decidió que no hubiera esa mayoría calificada. O sea, algo que yo no te quise dar, después te lo reclamo, pues es medio absurdo, ¿no? No te di la mayoría calificada, pero vas a usar la norma que te queda. Bueno, pues ¿qué esperan? Es un poco absurdo todo eso, ¿no? Hay otro asunto que a mí me llama la atención personalmente, porque yo he
conocido como cualquier persona interesada puede conocer. La militancia formal de ministros de la Corte en el PRI y en el PAN. Pienso, y hablo solamente de los casos más recientes, de Medina Mora. Medina Mora era un militante formal del PRI desde los 60. Pienso también en Aguirre Anguiano, ministro que fue del 94, del 95 con la reforma de Zedillo hasta el 2012, del Partido Acción Nacional. Pienso en Juventino Castro y Castro, militante del PRI. Pienso también ¿en qué otro caso? De militante de Silva Mesa, que eran ministros que tenían una manifiesta militancia. Bueno, Diego Valadez. Y dice, ¿cómo es posible que lleguen a la Suprema Corte una militante de un partido político? No, es que es el colmo de colmos. Hay una semblanza que edita la propia Suprema Corte de Justicia y ahí vienen, uno puede leer los 203, la identidad de los 203 ministros y ministras que han formado parte de la Corte de 1917 a la fecha. De esos 203, 160 y tantos pertenecieron a un partido político. Y si mal no recuerdo, fueron 9 que eran secretarios de gobernación inmediatamente antes de ser nombrados ministros. Entonces dicen, ¿cómo alguien que viene del gobierno? ¿Cómo alguien cercano? ¿Cómo alguien de un partido político? Entonces yo les decía a los senadores de oposición, bueno, es que ustedes no están objetando mi pertenencia a un partido político, están objetando que no pertenezca al partido político que pertenecieron todos esos ministros y ministras que ustedes no objetaron y que eran priistas y panistas, afiliados, declarados, militantes, con 20, 30, 40 años de militancia, y pertenecientes, buena parte de ellos, al propio gobierno federal o locales, porque muchos de ellos también fueron gobernadores o integrantes de los gabinetes de los estados, de los gobiernos de los estados. Entonces, pues es esa la queja, ¿no? Y si es real, yo creo que sí se quejan de eso. Les encantaría que hubiera propuesto otra vez a Medina Mora o no sé a quién, pero el presidente obviamente se moderó un poco más en las otras propuestas, creyendo que podía consensar y con ello además contar con ministros que lo que él pensaba, el propio presidente, porque además lo manifestó así, pues es que contribuyeran a una reforma necesaria del Poder Judicial, que por lo menos en lo que decía el presidente públicamente, consistía por lo menos en la parte de la austeridad que ya había aprobado el propio Congreso. O sea, no les pedía violar ninguna norma, sino colaborar con el Estado para que hubiera recursos disponibles, pero no fue así. No fue así, y lo que está proponiendo ahora pues fue una terna de personas con mucho mayor identidad y obviamente con identidad en la idea de la austeridad del Estado y con identidad ideológica, política propia. Sí, por eso digo, quizá, como no ha habido en otro momento, llega un perfil, el de usted, de izquierda. No es fortuito el rendir protesta de izquierda y de ostentar, como ostenta en la biografía pública, una militancia desde el Partido Socialista Unificado de México. A mí lo que me llama la atención, yo me acuerdo de usted en la Cámara de Diputados en la 57 legislatura del 97 al 2000. De hecho, nos vimos en proceso donde usted trabajó un tiempo, un buen tiempo en corrección de estilo. Pero un dato que a mí me llama la atención y se lo platiqué con Alejandro Páez cuando la semana pasada hablábamos del perfil de usted. Ajá. ¿La militancia en el Partido de la Revolución Socialista? Hubo un rompimiento del PESUM anterior. Cuando nace el PESUM, sigue casi luego un proceso de unificación hacia lo que después fue el PMS.
hubo una parte del PSUM que ya no se siguió al PMS, sino que formó ese fue un momento muy circunstancial y pequeño, y formó el Partido de la Revolución Socialista, encabezó Alejandro Gascón Mercado, Sí. que fue un gran luchador social de Nayarit. Senador por Nayarit. Así es, y que por cierto ahora ha sido últimamente muy reivindicado, sí, en su estado. Pues algunos lo seguimos para allá. Yo era en realidad muy joven todavía, pero sí, en ese periodo anterior al PRD, porque posteriormente muchos nos sumamos ya directamente al PRD, al nacimiento del PRD. Me llamó la atención ese dato porque digo, Partido de la Revolución Socialista, cuando yo estaba en curso efectivamente del PSUM a la formación del PMS, has de haber estado en la preparatoria. Sí. Cuando ahora, como preparatoriana, también participa usted en el movimiento estudiantil universitario, en el Consejo Estudiantil Universitario, en el que participa también, no solamente su hermano Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino Claudia Sheinbaum, hoy candidata presidencial. Así es. ¿Desde entonces se conocen? Ahí la conocí, por supuesto. Sí, era una gran lideresa. Curiosamente, porque además en estas historias luego sobreviven versiones muy masculinas, curiosamente se decía que había 3 grandes líderes de ese movimiento estudiantil: Imanol Ordorica, Antonio Santos y Carlos Simas. Sí. En realidad había 4 grandes líderes, porque una gran lideresa fue Claudia Sheinbaum. Bueno, y esto hace que arda más todavía la oposición. Pero bueno, conocemos y veremos realmente cómo se comporta Lenia Batres. Y si tiene que arder la oposición, que lo hagan. Aquí se trata de que las cosas cambien. Y ya basta de que se crean simplemente ellos con todo el poder. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el preguntarla. Y muy buena, ¿eh? Muy buena la entrevista y sobre todo también esta parte. Y es la verdad. Hay mucha hipocresía en estos cargos. La idea histórica de que el juego es puro. Pues yo creo que ya todos nos la sacudimos porque vemos su actuar. Y no tiene nada de puros estos algunos jueces. Señores, nos vemos en una siguiente emisión.